Mi hermano me envió por error un vídeo en donde mis padres decían que yo era un estorbo en sus vidas, así que les di lo que querían, mi ausencia y la de mi dinero, pero luego mi teléfono explotó. Era un jueves cualquiera, de esos que no prometen nada especial. Estaba en mi departamento, un lugar pequeño pero mío, con paredes llenas de fotos mal pegadas y un sillón que heredé de mi abuela. Vivía solo desde hace un par de años, desde que terminé la universidad y conseguí un trabajo decente en una oficina de seguros. No era la vida soñada, pero pagaba las cuentas y me dejaba tiempo para ver series o salir con amigos. Mi rutina era simple: levantarme, café, trabajo, casa, repetir. Y los fines de semana, sin falta, iba a visitar a mis padres y a mi hermano menor, Matías. Éramos una familia normal, o eso creía yo. Ese día, después de un turno agotador revisando papeles que nadie lee, me tiré en el sillón con el celular en la mano. Estaba scrolleando sin ganas, viendo vídeos de perros graciosos en Instagram, cuando llegó un mensaje de Matías. Mi hermano tiene 19 años, un desastre adorable que siempre está metido en algo, ya sea perdiendo el colectivo por dormirse o gastando su sueldo de medio tiempo en juegos online. El mensaje decía: mira esto, te juro que no vas a creerlo. Y venía con un vídeo de 47 segundos. Pensé que sería una de sus tonterías habituales, como cuando grabó a nuestro gato, Panchito, persiguiendo una sombra y lo editó con música épica. Así que le di play sin esperar nada serio. Pero lo que escuché me dejó helado. La imagen era borrosa al principio, como si Matías hubiera grabado sin darse cuenta. Se oía ruido de fondo, el tintineo de platos, el zumbido de la heladera vieja de la cocina de mis padres. Luego, la voz de mi mamá, clara y cortante como siempre: si Juan no estuviera siempre encima nuestro, todo sería más fácil. Es un estorbo, ¿sabes? Una carga que no necesitamos. Mi papá respondió con un gruñido, como cuando está viendo fútbol y no quiere hablar mucho. Sí, y encima con ese dinero que dice que es suyo. Si se largara de una vez, tendríamos paz, y el taller podría salir adelante. El vídeo terminaba con Matías susurrando un «ay», no, y cortándose de golpe. Me quedé sentado, con el celular todavía en la mano, mirando la pantalla negra como si me fuera a explicar qué acababa de pasar. Mi corazón latía fuerte, pero no sabía si era bronca, tristeza o las dos cosas juntas: un estorbo, una carga. Las palabras se me clavaron como agujas. No era la primera vez que mis padres me hacían sentir así, pero nunca lo habían dicho tan claro. Siempre había sido indirectas, mi mamá quejándose de que gastaba mucha luz cuando vivía con ellos, o mi papá diciendo que si no fuera por mí, ya tendría su taller funcionando como quería. Pero esto era diferente. Esto era crudo, directo, y venía de un vídeo que Matías, el muy cabeza hueca, me mandó por error. Probablemente quería enviárselo a su novia, Sofía, para reírse un rato, pero terminó en mi WhatsApp. Me levanté del sillón y caminé en círculos por el living, tratando de procesarlo. Recordé todas las veces que les ayudé, cuando les presté $10.000 para arreglar el techo de la casa después de una tormenta, que nunca me devolvieron, o cuando pasé meses poniendo plata para el taller de papá, un negocio de reparación de autos que nunca despega porque él prefiere charlar con los clientes que trabajar. Y yo, idiota, siempre decía que sí porque somos familia y ahora era un estorbo. Pasé esa noche despierto, mirando el techo y escuchando el ruido del ventilador que nunca arreglé. Al principio quise llamarlos, gritarles, pedirles explicaciones. Pero luego pensé, ¿para qué? Si eso era lo que sentían, ¿qué iba a cambiar con una pelea? Fue entonces cuando se me ocurrió algo loco, pero que en ese momento me pareció perfecto. Si me veían como un problema, les iba a dar lo que querían: mi ausencia. Y si tanto les importaba el dinero, también se lo iba a quitar. Que vieran cómo era la vida sin mí. Al día siguiente, viernes, pedí el día libre en el trabajo diciendo que tenía fiebre. Nadie preguntó mucho, mi jefe es de los que prefiere no meterse. Fui al banco y saqué todo lo que tenía, $35.000 que había ahorrado para un viaje que nunca hice, más unos $15.000 que aún estaban en la cuenta conjunta con mis padres. Esa cuenta la abrimos cuando empecé a trabajar, porque mi mamá decía que era más práctico para ayudarla con los gastos. Cerré mi parte y transferí todo a una cuenta nueva, solo mía. Me sentí como un ladrón, pero también como alguien que por fin estaba tomando el control. El sábado por la mañana,
antes de que saliera el sol, manejé hasta la casa de mis padres. Vivo a unas cuadras, así que no tardé nada. La calle estaba silenciosa, con ese olor a humedad que tiene siempre después de la lluvia. Entré con mi llave, nunca me la pidieron de vuelta, y dejé una nota en la mesa de la cocina. Escribí con letra grande y clara: ya que soy un estorbo, me voy. No me busquen. Disfruten su paz y su vida sin mi dinero. No puse mi nombre, solo un garabato rápido. Quería que supieran que era yo, pero que no tuvieran nada cálido que agarrar de esa despedida. Antes de irme, miré la casa una última vez. El sillón donde veíamos películas los domingos, la mesa donde comíamos asado en mi cumpleaños, las fotos colgadas en la pared. Había recuerdos buenos, pero ahora todo se sentía manchado. Cerré la puerta despacio y me subí al auto. No tenía un plan claro. Solo sabía que no quería estar cerca. Manejé unas 2 horas hasta un pueblo chico donde solíamos ir de vacaciones cuando éramos niños. Se llama San Roque, un lugar tranquilo con calles de tierra, casas bajas y un río que pasa al fondo. Alquilé una cabaña barata con el efectivo que llevaba, dije que me llamaba Lucas y pagué por una semana. La dueña, una señora mayor con cara de no preguntar mucho, me dio la llave y me dejó en paz. Los primeros días en la cabaña fueron raros. Pasaba las horas caminando por el pueblo, comprando pan casero en una panadería local o sentado al lado del río, tirando piedras al agua. No usaba mucho el celular, solo lo usaba para escuchar música que ya tenía descargada. Pero el martes, mientras estaba mirando un partido viejo en la tele chiquita de la cabaña, el teléfono empezó a volverse loco. Primero vibró una vez, luego otra, y de pronto era un zumbido constante, como si alguien hubiera desatado una tormenta digital. Miré la pantalla y vi que tenía 47 llamadas perdidas, 20 de mi mamá, 15 de mi papá, y 12 de Matías. Además, los mensajes entraban sin parar. Mi mamá escribía cosas como: Juan, ¿dónde estás? Vuelve, por favor, perderemos la casa si no pagamos la siguiente cuota, estamos preocupados. Mi papá, más seco, mandaba: esto no es gracioso, contesta ya. Y Matías, en su estilo, llenaba el chat con: hermano, perdón, no quería, te juro que fue un error, contesta, por favor, mamá no para de llorar. Eran tantos mensajes y llamadas que el celular empezó a trabarse. La pantalla parpadeaba, los tonos se mezclaban en un ruido insoportable, y por un momento pensé que iba a romperse de verdad. Mi teléfono explotó, dije en voz alta, riéndome solo en la cabaña, aunque no era una explosión literal, sino que estaba colapsando bajo la presión de mi familia. Lo apagué rápido antes de que se dañara del todo y lo tiré sobre la cama. Ahí, con el silencio volviendo al cuarto y el ruido del río de fondo, me di cuenta de que esto apenas empezaba. Mis padres debían haber encontrado la nota ya. Matías estaba en pánico por su metida de pata. Y yo, bueno, yo no sabía qué venía después, pero algo me decía que no iba a ser aburrido. Esa noche, después de cenar un sándwich de queso que compré en el almacén del pueblo, no aguanté más y prendí el celular. La pantalla se iluminó lentamente, como si le costara despertar, y de inmediato empezaron a entrar notificaciones otra vez. Eran más de 60 ahora. Mi mamá había subido a 25 llamadas, mi papá a 18, y Matías seguía con sus mensajes desesperados. Había audios también. Uno de mi mamá, con la voz quebrada, diciendo: Juan, no sé qué te hice, pero perdóname. No te vayas así. Nos quitarán la casa si no pagamos la siguiente cuota. Otro de Matías, casi gritando: cometí un error, lo sé. Pero no me hagas esto, contesta, te necesito. Mi papá no mandó audio, pero sus mensajes eran cortos y secos, como siempre era él cuando estaba nervioso. Me quedé mirando el celular un buen rato, con el mate frío al lado. Sentí un nudo en la garganta, pero también una rabia que no se iba. ¿Preocupados? ¿Ahora? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que querían tirar? ¿Y Matías pidiendo perdón? Él no eligió esas palabras, pero sí decidió grabarlas y compartirlas como si fuera un chiste. Apagué el celular otra vez y lo guardé en un cajón, como si así pudiera guardar también lo que sentía. No iba a contestar. Todavía no. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si esto era solo un castigo o algo más grande.
Decidí salir a tomar aire y en el camino me encontré un bar abierto, entré, pedí una cerveza y me senté en una esquina, tratando de perderme entre el humo y las voces de los pocos borrachos que había. Pero no pude. Mientras miraba la botella sudada en mi mano, una voz ronca me sacó del trance. «Tú eres el del diario, ¿no?» Levanté la vista y vi a un tipo flaco, con cara de perro callejero y una sonrisa torcida. Estaba parado al lado de mi mesa, sosteniendo un vaso de vino barato. «Te vi en la portada». «El desaparecido». «¿Qué haces acá? ¿Te escapaste de la ley o qué?» Sentí que el corazón se me subía a la garganta. «No sé de qué hablas», dije, intentando sonar tranquilo, pero mi voz salió temblorosa. El tipo se rió, fuerte, como si hubiera dicho el chiste del año. «No te hagas el vivo. Todo el pueblo está hablando de ti. Dicen que tu vieja lloró en la tele local esta tarde. Que tu hermano anda ofreciendo plata a cualquiera que te encuentre». «¿Tele? ¿Matías ofreciendo plata?» El suelo se me movió debajo de los pies. Tiré unos billetes en la mesa y salí del bar como si me persiguieran. Encendí la tele vieja y efectivamente ahí estaba, un noticiero local, con mi mamá en pantalla, despeinada y con los ojos hinchados, sosteniendo una foto mía. «Por favor, quien lo vea, que nos avise. No sabemos si está vivo, si lo secuestraron. Juan, si me escuchas, vuelve, te queremos». Y entonces apareció Matías, con la cara pálida y la voz rota. «Ofrezco todo lo que tengo, mis ahorros, lo que sea. Solo quiero a mi hermano de vuelta». La cámara cortó a mi papá, que estaba atrás, con los brazos cruzados y los ojos clavados en el suelo. No dijo nada, pero su silencio era un grito. Me quedé parado frente a esa tele y sentí que me partía en dos. Quise gritar, llorar, romper algo. ¿Me querían? ¿Después de todo lo que dijeron? ¿O era solo culpa, miedo a quedar mal con el mundo? Me imaginé a mi mamá llorando en casa, a Matías buscando en cada esquina, a mi papá callado pero destrozado. Y yo, el idiota que empezó este incendio, ahora no sabía cómo apagarlo. Quise creer, por un segundo estúpido, que tal vez me extrañaban de verdad. Que esas lágrimas y súplicas eran por mí, no por lo que llevaba en mi mochila. Pero el nudo en mi estómago me decía otra cosa. Y pronto, la realidad me iba a dar una cachetada para despertarme. Cerca de la medianoche, un golpe fuerte en la puerta me hizo saltar de la cama. «¿Quién es?», grité, con el corazón en la garganta. No contestaron, pero los golpes siguieron, más fuertes, como si alguien quisiera tirar la puerta abajo. Agarré lo primero que encontré, una linterna vieja que estaba en la mesita, y me acerqué despacio. Antes de que pudiera abrir, la puerta se abrió de golpe y entró un tipo que reconocí al instante, era el almacenero del pueblo, don Raúl, un hombre gordo con bigote ralo que siempre me miraba raro cuando compraba algo. «Acá estás», dijo, apuntándome con un dedo tembloroso. «¿Eres tú, el del diario?» «El de la tele». Detrás de él venía un policía joven, con la gorra torcida y cara de no saber bien qué estaba pasando, y más atrás, como si fueran buitres oliendo carroña, estaban mis padres y Matías. «¿Qué carajo pasa?», grité, retrocediendo hasta chocar con la pared. Don Raúl se acercó, con los ojos brillándole de una forma que me dio escalofríos. «Te vi entrar a esta cabaña el primer día», dijo, frotándose las manos. «No dije nada al principio, pero cuando vi a tu hermano en la tele ofreciendo plata, supe que eras vos. Quiero mi recompensa». Me la gané. Miré a Matías, que estaba parado detrás de mi papá, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Mi mamá dio un paso adelante, con la cara todavía mojada por la lluvia o quizás lágrimas falsas, y mi papá se quedó atrás, cruzado de brazos como siempre. «Juan, gracias a Dios», dijo mi mamá, con una voz que sonaba a alivio, pero sus ojos estaban fijos en mi mochila, que estaba tirada en un rincón. «Gracias a Dios», repetí, riéndome con amargura. «No me jodan. ¿Qué hacen acá? ¿Cómo me encontraron?» «El señor llamó a la comisaría», dijo el policía, señalando a don Raúl. «Dijo que te reconoció y que tu familia estaba ofreciendo plata por información. Los trajo directo». Miré a don Raúl, que sonreía como si acabara de ganar la lotería. «Denme mi parte», insistió. «Tu hermano dijo, todo lo que tengo, y yo quiero mi dinero».
Dinero, rugí, girándome hacia Matías. Esto es por el dinero, ¿verdad? Siempre fue por el dinero. Matías levantó la cabeza, con la cara pálida. No, Juan, te juro que no. Bueno, sí, pero no como piensas. Queríamos que volvieras, y pensé que ofreciendo dinero a alguien te iba a encontrar más rápido. Cállate, Matías, lo cortó mi mamá, dando un paso más cerca. Juan, escúchame. Tienes que devolvernos ese dinero. Sin eso, nos quitan la casa en 2 semanas. El taller está en bancarrota, no tenemos nada. No puedes hacernos esto. Mi papá habló por fin, con esa voz seca que usaba cuando estaba harto. Diste un susto innecesario, pero ya está. Trae el dinero y acabemos con esto. No podemos seguir así. Me quedé mirándolos, con la linterna todavía en la mano como si fuera a pegarle a alguien. El policía se rascó la cabeza, incómodo, y don Raúl seguía frotándose las manos, esperando su tajada. Sentí que el aire se me escapaba, que el cuarto se achicaba. Eso es todo, dije, con la voz temblando de furia. ¿Vinieron por el dinero? No por mí. Claro que por ti también, dijo mi mamá, pero sus ojos volvieron a la mochila, y supe que mentía. Eres nuestro hijo, pero necesitamos ese dinero, Juan. Sin él, estamos acabados. ¿Y yo qué? Grité, tirando la linterna al suelo con tanta fuerza que se rompió. Me llamaron estorbo. Dijeron que les arruino la vida. Me fui porque no me quieren, solo quieren lo que les doy. Mi papá dio un paso adelante, con la cara dura. No seas dramático, Juan. Siempre ayudaste, y lo agradecemos, pero ahora nos dejaste sin nada. Trae el dinero y hablamos lo que quieras después. Matías intentó acercarse, con las manos levantadas como si quisiera calmarme. Hermano, perdón por el vídeo, de verdad. Pero escucha a mamá y papá, sin ti, sin tu dinero, estamos perdidos. Miré a los tres, parados ahí como si fueran acreedores en vez de familia, y algo se rompió dentro de mí. Don Raúl seguía al lado, murmurando mi recompensa, y el policía carraspeó, claramente queriendo irse. La rabia me subió como un incendio, pero también había un cansancio que no esperaba. Había querido que sintieran mi ausencia, pero nunca imaginé que me buscarían como si fuera una billetera perdida. ¿Saben qué? Dije, caminando hacia la mochila y levantándola con fuerza. Se acabó. No voy a volver, y no voy a darles un centavo. Que se queden con su casa y su taller en el fondo del pozo. Juan, no, gritó mi mamá, corriendo hacia mí, pero el policía la frenó, levantando una mano. Don Raúl se puso rojo. Oye, yo te encontré. ¿Me deben algo? A mí no me deben nada, rugí, abriendo la puerta de la cabaña. La lluvia había parado, pero el aire estaba frío y cortante. Miré a mi familia una última vez. Disfruten su paz sin mí. Y sin mi dinero. Corrí hacia mi auto, con la mochila al hombro, mientras mi mamá gritaba mi nombre y mi papá le decía algo a Matías que no alcancé a escuchar. Don Raúl salió atrás, chillando sobre su recompensa, pero no miré atrás. Me subí al auto, arranqué y manejé sin rumbo, con las manos temblando en el volante y los ojos empañados. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía volver. Decidí que iría a mi departamento, al fin y al cabo, mis padres jamás tendrían mi dinero, que tanto querían. Llegué cerca del amanecer, después de 2 horas manejando con la mente en blanco. El edificio estaba silencioso, con las luces del pasillo parpadeando como siempre. Subí las escaleras, abrí la puerta con manos temblorosas y entré. El olor a café viejo y el sillón heredado de mi abuela me recibieron como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con llave, puse la mochila en el suelo y me dejé caer en el sillón, mirando las fotos mal pegadas en la pared. Ahí estaba yo, sonriendo con Matías en un parque, con mis padres en un cumpleaños. Todo parecía una burla ahora. No pude evitarlo y encendí el celular. La pantalla cobró vida, y como esperaba, las notificaciones explotaron otra vez. Más de 90 ahora. Mensajes de mi mamá: Juan, por favor, necesitamos ese dinero. No podemos perderlo todo por tu enojo. De mi papá: esto ya es ridículo.
Devuelve la plata y terminemos con esto. Matías, hermano, perdón, pero contesta. Sin tu dinero, mamá dice que estamos acabados. Estaba perdido en mis pensamientos cuando el timbre sonó, un zumbido agudo que cortó el silencio como un cuchillo. Miré el reloj, eran las 6 de la mañana. ¿Quién venía a esta hora? Me levanté despacio, con la mochila todavía cerca por instinto, y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Matías, parado ahí con el pelo desordenado y una mochila vieja colgada al hombro. Sus ojos estaban rojos, pero había algo raro en su expresión, una mezcla de nervios y determinación que no reconocí. Abrí la puerta. ¿Qué haces aquí?, dije, con la voz fría. Resulta que no venía a pelear, venía a hablar, y a recordar momentos buenos que habíamos pasado juntos, cuando pequeños, tomamos unas cervezas, y nos reímos por un par de horas, hasta que luego de eso me comentó que había comprado un nuevo perfume que había salido, me dijo que quería conquistar muchas chicas con ese perfume, y lo abrió, pidiendo que lo oliera para saber si me gustaba el olor, y luego, acercó el frasco a mi cara. El olor me pegó fuerte, dulce y químico, nada como un perfume normal. Intenté retroceder, pero mi cabeza empezó a dar vueltas. El cuarto se inclinó, mis piernas se aflojaron, y un mareo espeso me nubló la vista. Matías, ¿qué?, balbuceé, cayendo al sillón mientras todo se volvía borroso. No te preocupes, dijo él, con la voz distante, como si viniera de otro mundo. Solo descansa. Lo vi moverse rápido, agarrar mi mochila del suelo y colgársela al hombro. Intenté levantarme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, consciente pero inmóvil. La puerta se cerró con un clic, y Matías se fue. Minutos después, o tal vez horas, no lo sé, el mareo empezó a pasar. Me arrastré al baño, con la cabeza zumbando, y me mojé la cara con agua fría. Poco a poco, la niebla se despejó, y entendí lo que había pasado. Eso no era perfume. Era escopolamina, una droga que te deja fuera de combate, indefenso. Matías no vino a hablar ni a disculparse. Vino a robarme, y lo hizo por orden de mis padres. Ellos, que no podían convencerme de darles el dinero, habían mandado a mi propio hermano a quitármelo como un ladrón. Me apoyé en el lavabo, mirando mi reflejo en el espejo, pálido, con ojeras, y una furia que me quemaba los ojos. La mochila se había ido, con los $50.000 que eran mi escape, mi venganza. Pero esto no iba a quedar así. Ellos habían cruzado una línea, y yo no iba a dejar que se salieran con la suya. Me eché agua y luego, me sequé la cara con una toalla vieja y caminé por el departamento, todavía inestable. El sillón estaba desordenado, el celular seguía en la mesa, y la puerta cerrada me miraba como un desafío. Me senté, respirando hondo, tratando de calmarme. No podía dejar que esto terminara así. Habían ganado esta ronda, pero no iba a quedarme sentado llorando. Necesitaba recuperar lo que era mío, o al menos hacerles pagar por lo que hicieron. Revisé lo que me quedaba, mi billetera con $200 en efectivo y una tarjeta de débito con unos $3.000 que no había tocado. El celular estaba a medias de batería, lleno de notificaciones que no quería leer. No tenía mucho, pero tenía mi cabeza, y eso iba a ser suficiente. Mis padres y Matías no eran genios, eran codiciosos, torpes, y eso era algo que podía usar. Agarré el celular y revisé los mensajes, esta vez con atención. Entre las súplicas de mi mamá y los textos secos de mi papá, había uno de Matías que llamó mi atención. Lo había mandado justo después de irse, a las 6:15 de la mañana. Hermano, lo siento, no quería que fuera así. Nos vemos en casa. En casa significaba la casa de mis padres, no mi departamento. Eso me dio una pista, probablemente había corrido directo a ellos con la mochila. Llamé a su número, pero no contestó. No esperaba que lo hiciera. En cambio, marqué el teléfono fijo de la casa de mis padres, el que casi nunca usaban pero que todavía funcionaba. Sonó 4 veces antes de que alguien levantara. Hola. Era mi mamá, con la voz tensa, como si esperara malas noticias. ¿Dónde está mi dinero?, dije, sin saludar, manteniendo la voz baja pero firme. Hubo un silencio largo. Juan, ¿eres tú? ¿Estás bien?, preguntó, pero no sonaba preocupada por mí, sino nerviosa,
como si temiera lo que venía. ¿Dónde está mi dinero?, repetí, más fuerte esta vez. Sé lo que hicieron. Matías me drogó y se llevó la mochila. No me vengan con cuentos. Otro silencio. Luego, un suspiro. Juan, escuchad, dijo, con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable. No queríamos llegar a esto. Pero estamos desesperados. La casa, el taller, sin esa plata, lo perdemos todo. Matías solo hizo lo que le pedimos. Lo que le pidieron, grité, apretando el teléfono tan fuerte que me dolieron los dedos. Me drogaron. Mi propio hermano. ¿Y todo por dinero? No es solo dinero, dijo ella, pero su voz se quebró, y supe que mentía. Es nuestra vida, Juan. Tú nos ayudaste antes, y ahora nos dejaste sin nada. ¿Qué querías que hiciéramos? Que me quisieran, dije, con la voz temblando. Que me vieran como algo más que un cajero automático. Pero está claro que no soy eso para ustedes. Juan, por favor. Empezó, pero colgué. No quería escuchar más excusas. El teléfono fijo significaba que estaban en casa, contando mi plata, planeando cómo gastarla mientras yo estaba aquí, traicionado y solo. No iba a correr a su casa a pelear. No todavía. Estaba demasiado débil, y ellos tenían la ventaja por ahora. Pero no iba a dejarlo pasar. Esto había ido demasiado lejos, y ya no era solo una pelea familiar. Era un delito. Me levanté, me puse una campera y guardé el celular, la billetera y el frasco del sedante en los bolsillos. Salí del departamento y caminé directo a la comisaría más cercana, a unas pocas cuadras. Cada paso me pesaba, pero también me llenaba de una determinación fría. Si no podían verme como familia, los iba a tratar como lo que eran, ladrones. Entré a la comisaría, un edificio gris con olor a papel viejo y café quemado. Me acerqué al mostrador, donde un policía de mediana edad me miró con cara de aburrimiento. Quiero denunciar un robo, dije, poniendo el frasco sobre el mostrador. Mi hermano me drogó con esto y se llevó $50.000 en efectivo. Mis padres lo mandaron a hacerlo. El policía levantó una ceja, pero tomó el frasco y escuchó mientras le conté todo, el vídeo que Matías me mandó por error, mi escape a San Roque, cómo me drogaron y robaron la mochila. Le mostré los mensajes en mi celular, el audio de mi mamá admitiendo que habían planeado todo. Esto es serio, dijo al fin, llamando a otro oficial. Vamos a necesitar tu declaración formal. Pasé una hora ahí, escribiendo cada detalle, entregando el frasco como prueba. Cuando terminé, el policía me miró serio. Con esto, podemos actuar rápido. Si están en la casa, los vamos a buscar ahora mismo. Esa tarde, desde mi departamento, vi las noticias en mi celular. Familia arrestada por robo y agresión, decía el titular. Mis padres y Matías habían sido detenidos en su casa, con la mochila y el dinero todavía en su poder. Los vecinos los vieron salir esposados, mi mamá gritando que era un malentendido, mi papá callado con la cabeza baja, y Matías llorando como niño. La policía recuperó los $50.000, que me serían devueltos después del proceso. Días después, llegó la sentencia. Por robo, agresión y uso indebido de medicamentos, mi mamá y mi papá recibieron una condena de 3 años de prisión cada uno, mientras que Matías, con 19 años y por colaborar con la policía, recibió 1 año. Los $50.000 volvieron a mi cuenta, pero no sentí victoria. Sentí un vacío. Mi familia estaba tras las rejas, y yo estaba solo, con el dinero que nunca valió tanto como ellos creían. Una tarde, unas semanas después, llegó una carta. La encontré en el buzón, un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos torpes, y dentro había una hoja doblada, escrita por Matías. Estaba fechada desde la cárcel, donde cumplía su año. Juan, decía, con letra temblorosa. Sé que no quieres saber de mí, y no te culpo. Lo que hice no tiene perdón. Mamá y papá me convencieron de que era la única manera de salvar la casa, el taller, todo. Pero fui un idiota por escucharlos. Siempre fuiste el mejor hermano, y yo te traicioné. No espero que me perdones, solo quería que supieras que lo siento. Cuando salga, no voy a volver con ellos. Quiero empezar de nuevo, lejos.
Espero que tú también puedas. Leí la carta 3 veces, sentado en la cocina con una taza de café que se enfrió sin que la tocara. Una parte de mí quiso romperla, tirarla a la basura como había hecho con las fotos. Pero no lo hice. La doblé y la guardé en un cajón, no porque lo perdonara, sino porque era lo último que me quedaba de él. Tal vez algún día podría leerla sin que me doliera tanto, pero no ahora.